Buenas noches, Orlando Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, es un privilegio estar aquí contigo y con tu audiencia, que la sigo mucho tu programa y mi madre también lo sigue, así que... Eso me dijiste, que la María doña Lazo. era una fan, un beso, un abrazo para ella. Oye, me permíteme una anécdota, estabas hablando y me estaba sonriendo con lo del infante terrible y lo de leer y documéntese. Recuerdo siempre la frase demagógica, por supuesto, de nuestro comandante en jefe. Dios mío. Yo no le digo al pueblo, cree. Le decimos al pueblo que lea y la cultura y que se instruya, ¿no? Muchas veces esa demagogia, ¿no? Ahora estamos en libertad, por supuesto, no estoy comparándote, pero cómo el poder, hablando de esas apropiaciones, se apropia de eso y, por ejemplo, en pleno descalabro de periodo especial, se aparece Fidel en un discurso y dice, lo primero que hay que salvar es la cultura. La gente muriéndose de hambre, lo primero, o sea, ese discurso funciona muy bien, hermano, en la narrativa de la izquierda que trata de educar, de ilustrar, y los hegemonos, los déspotas, pues han sabido apropiarse muy bien de ese discurso, del papel de los intelectuales en una sociedad. Seguro. Quería empezar con esa anécdota. Además, lean lo que yo permito que publiquen, ya tú sabes. Lean lo que a mí me conviene. Óyeme, Orlando Luis, yo tenía especial interés en que alguien más joven me descifrara sus sentimientos sobre esto y con toda libertad. Sí, podemos hablar de Padilla como poeta, Padilla como intelectual, más allá de él sobre todo, y sobre todo el hombre que se encuentra apabullado por una realidad. A mí me recuerda mucho eso a Kafka, a Gregorio Samsa, que Metamorfosis para los que no han leído el libro. Y a mí me sobrecoge pensar en Padilla porque después todos nos vimos en situaciones parecidas y el apendejamiento es terrible. Hay que estar ahí para entenderlo. Pero yo no condiciono nada. Dime tus impresiones, por favor. Bueno, vamos a hablar hoy bien personalizando y desde la compasión y desde el entendimiento, como siempre tú haces aquí, desde el civismo también y con un látigo, a veces con cascabeles en la punta y a veces pues le pondremos pinchos en la punta. Mira, el caso Padilla ocurre cuando, disculpa el personalismo, ¿no? Cuando yo soy concebido biológicamente, ¿no? Marzo, abril, no sé bien, no he preguntado en detalle, pero Había calor porque Padilla estaba sudando copiosamente. ese día, yo nací en diciembre, o sea, lo que quiero decir es que yo nací en diciembre del 71. Cuando tú le restas 9 meses a diciembre del 71, pues estamos más o menos por ahí, Sí. cuando ocurre la FEAR Padilla, sea la detención, sea el Congreso de Educación y Cultura, o sea, el mea culpa como tal. Yo apenas estoy siendo concebido por mis padres, ¿no? Pero claro, uno va leyendo y sí te digo, desde que tuve inquietudes intelectuales, pude leer los prólogos que habían salido en los libros de Luniac, de Padilla, de Antón Arrufá, los transcritos de este mea culpa, que a veces uno decía, pero ¿quién transcribió eso? ¿Será verdad que dijo eso? ¿Será mentira? Las ficciones que han aparecido un poco al respecto y después los testimonios, incluido del propio Padilla, en sus libros, en sus artículos, después de Norberto Fuentes. Hay una novela de Pablo Medina ahora más recientemente que un poco que juega con eso. O sea, yo estaba tan familiarizado con lo que se dijo allí. Hablé con personas como Elio Orobio, gente que estuvieron allí y estaba tan familiarizado con esa noche, pero a la misma vez, hermano, yo sentía que esa noche no era verdad, que eso era como un mito que estaba dando vueltas y vueltas en el campo, como un dinosaurio que estaba dando vueltas en el campo cultural cubano, pero al fin y al cabo, ¿dónde estaba? O sea, fue tan así como se dijo, y de repente este material que sale a la luz pública yo estuve 2 días antes de poder reaccionar, antes de poder tener una actitud ahora lógica, racional, intelectual, choqueado. O sea, yo no lo viví, yo estaba siendo concebido, yo me entero de todos estos fenómenos 30 años después, pero a mí me choca poder descubrir un documento, me duele, me acompaña, que me acompañó 5 décadas de mi vida, como un dinosaurio, como un Titanic, como un misterio secreto, como un sucio secretico de alcoba, ¿no? Habrá sido tan o no tan, actuó, no actuó, estaba destruido humanamente o todavía tuvo un nivel de resistencia, de libertad residual de individuo para el futuro. Claro, eso se coteja ahora con todo lo que dijo Padilla en diferentes momentos de su vida. O sea, yo al inicio no podía dar un criterio organizado, era choqueado por el documental que vi,
pirateado, digámoslo abiertamente, pirateado. Esto es lo que se llama la piratería honorable. Hay una profesora de George Mason University que escribió sobre la piratería honorable, que es como decir, esto es un documento patrimonio mío, esto no pertenece a Padilla ni a Licá, esto es mío y tuyo y de los espectadores tuyos, esto nos lo robó nuestro Estado, nuestro querido Estado totalitario, nos lo robó la utopía, y de repente aparece, y yo lo veo y pienso, ¿será una actuación? ¿Será real que es Padilla? Habrán puesto, la paranoia cubana llega en ese momento de choque hasta darnos cuenta que sí, en el año 71, en el periodo donde habían tantas brigadas internacionales yendo a Cuba a trabajar en los campos de caña, pues pasó este evento, ¿no? Y vamos a ir desdoblando, ¿no? Más o menos, pero esa primera sensación quería transmitirte esa turbulencia, no sé qué hacer. Ahora, el primer punto que me gustaría, si es posible, entrar por ahí es, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú si cuando vas a un baño del aeropuerto de Miami aparecen unos papeles ahí que alguien dejó, una sueca, y cuando empiezas a sacar, está las cintas de Padilla? ¿Qué tú harías inmediatamente? ¿Qué haría yo, Orlando Luis Pardolazo, si aquí en Baruch College en Nueva York, sin querer, entrando, me la encuentro? O sea, ¿qué haría Pavel Giroux? ¿Qué haría un cubano libre, un cubano para el futuro? Cuando aparecen esas cintas, mi primera respuesta es, yo sin verlas, tan pronto me doy cuenta de lo que es, trato de difundirlas, trato de hacerlas patrimonio público por si me matan, por si me las roban, por si me las quitan, por si me chantajean y me apendejo, ya están públicas ya. Entonces a mí sí me hay que matarme, sí, ya yo las hice públicas. Ahora trato de esconderme, trato de ser un hipócrita, lo que sea, pero ya las hice públicas, ¿no? Y es lo que yo siento que ha tomado como un periodo de 2 años de elaborarlas, estetizarlas, salvarlas, limpiarlas, mejorarle el audio, editarlas, crear un documento didáctico. Bueno, y si cogen a un familiar de Pavel Giroux y lo chantajean en Cuba y él tiene que echar para atrás el proyecto y no se puede hacer público ni siquiera su documental. O sea, ahí hay un problema ético que yo pensaba, no estoy criticando a Pavel, creo que ha hecho algo valioso, pero yo pensaba que el primero de los cubanos, hermano, el primero de los cubanos que se topara esa cinta, si es que existía, estaba seguro que la habían diluido en ácido la seguridad del Estado. Si esa cinta existía, el primero de los cubanos que se la topara y quisiera así, mirara el filme o el video, inmediatamente la iba a hacer pública, no matter what, salvando su identidad, lo que fuera, pero ya pública, que es lo poco que podemos hacer el pueblo cubano, los perdedores, porque no nos llamemos los perdedores de esta historia, que es el pueblo cubano que no acabamos de poder liberarnos del totalitarismo. Al menos podemos hablar, recuperar esa voz, ¿no? Aparece el documento y todavía el documento viene rodeado de una élite de productores, de realizadores del ICAI, que si los Rebeca Chávez, que si los Giroux, que si los directores de cine, que si los directores de festivales de cine, que directores de cines ahora, todo toma tiempo, el cine en serio necesita producción, la producción necesita distribución, y de repente uno mira así y dice, tanto lío con la democracia total, ¿para qué? ¿Para esto? Para que aparezca el material y no corramos a compartirlo con todos y para el mal de todos, compartirlo. No, antes de compartirlo, si me cayó en mis manos, tú me disculpas, yo voy a hacer una novela. Y cuando publique la novela, después voy a considerar si lo hago público o no. Pero primero lo tengo yo, porque el saber es poder. Y eso me espanta un poco. Te repito, no estamos aquí para criticar yo no estoy aquí para criticar a Pavel, pero me espanta un poco que lo primero que se me ocurra a mí ante ese tesoro robado, pirateado, arañado al totalitarismo, sea proteger la cadena de informantes o de filtradores, protegerlo todo, volver a tapar, como mismo el castrismo es una tapadera, ¿no? La utopía misma es una tapadera, todo se tapa. Entonces, me decepciona un poco que el primer gesto haya sido de elaboración, de creación artística, ética, industrial incluso. Muy bien, esa es tu carrera. Pero es que Martí hablaba de las cuentas pigmeas de los exiliados. Él de Martí, que era un látigo, ¿no? Le decía, ¿qué haces con una cuenta pigmea en el exilio cuando la manigua te está llamando, ¿no? Martí estaba llamando a arruinar a los exiliados, ¿no? En una guerra para crear una nación. Si no, no vamos a hablar más de la nación. Entonces, en esta guerra cultural, y cierro aquí, aparece una bala, aparece una bomba, aparece algo que no meritaba esperar un par de años y todavía incluso ahora que se libera y que sigamos sin ver las 4 horas originales, sigamos sin saber exactamente
sea, no necesitamos una dramaturgia ni una explicación para niños en un documental. Necesitábamos ver el Rush completo, como Andy Warhol lo hubiera hecho. 16 horas. Si ahí estuvo Reinaldo Arenas y no se murió, y ahí estuvo Piñera, y estuvo Norberto y César. Ahí estuvieron todos 4 o 5 horas. Yo quiero estar en esa unidad 4 o 5 horas de nuevo, sudando. Y un poco Pavel nos dice, no, espera, primero la elaboración estética, el discurso, la comparación de épocas, un cierto mensaje ideológico de nuestro lado, fuego amigo, o sea, fuego amigo. Pavel no está trabajando a favor del gobierno cubano, está trabajando a favor de la libertad, pero todavía le exijo más, ¿no? Es como decir, trabaja a favor de la libertad, dejándonos a ver a nosotros lo que es nuestro. Y no me gustó, sí, no me gustó que me mandara, Pavel me mandara al ICAI, hablaremos de eso después. En algunos comentarios dice, no, puedes pedírselo al ICAI. Bueno, coño. Yo quiero explicarle, porque como sabes, salimos por varias plataformas y hay personas que no tienen idea, no porque sean tontos, como siempre digo, sino porque el conocimiento se ha multiplicado por 1000 en los últimos 5 años y no hay cerebro que aguante esto. Nosotros porque somos unos tarados que lo vivimos y por eso no, pero porque no nos queda más remedio. La persona que tiene otro tipo de vida, que viene de otro avatar, es muy posible que no conozca el caso. Lo primero que yo quiero hacer en síntesis, Eberto Padilla, un poeta cubano, una persona que se identificó a la llegada de Fidel Castro como tantos otros, no es como yo, que vengo de familia comunista, aunque tenía nada más que 3 años, pero bueno, dicen que de chiquito no se vale, pero sí. Y tanto nos identificamos con eso, viaja por Europa y estas cosas, la revolución, el régimen, la junta ladrona de Virán, piensa que él puede ser un buen enviado, pero el hombre, como pasa mucho con los artistas, empieza a ver la realidad cubana desde lo profundo de su sensibilidad y escribe algunos poemas que, oye, a lo mejor hoy hasta se publicarían en Cuba, fíjate, pero bueno, escribe algunos y le partió para arriba la seguridad del Estado e hicieron una causa célebre en la que él tuvo que retractarse por horas sudando copiosamente en el mejor estilo staliniano para entender, no estoy solo haciendo un resumen, no quiero ningunear lo que pudo haber pasado Padilla porque me lo imagino. Y esto, como yo decía, creó la ruptura de una parte de la intelectualidad internacional que hasta el momento, y lo repito, se limpió el arco del triunfo con los fusilados, con los torturados, con los muertos. Ah, pero cuando le tocaron a uno de ellos a correr liberales del Perico. Oye, ¿cómo se parece esto a lo de Paquito de Rivera con Chucho? Era intransigente hasta que vino el Negrón. Cuando vino el Negrón, ya llegó mi primo. Como decían los papás con Kun, llegó mamá, llegó papá, a Cachita le da la gana. Y ya se le olvidó la intransigencia. Pero bueno, vamos a dejar el venenazo. Entonces, esto era para que tuviéramos una idea de quién era Eberto Padilla y vamos a ver una foto posterior, ya a Eberto más maduro, posterior a ese desastre que tuvo que sufrir, un ostracismo en Cuba. ¿Para qué contarle? Ahora, Orlando Luis, esta reacción que tú dices de los que hicieron el film, del secretismo y esto, no es en última instancia el reflejo de lo que somos nosotros por de dónde venimos, o tú piensas que esta es una justificación cobarde mía? No, bueno, yo creo que es hora de romper nuestra idiosincrasia. Estamos en el siglo XXI. Estamos ya en el primer cuarto de siglo de un siglo que va a ser nuestra cripta, Todos los cubanos que estamos aquí no vamos a llegar al 22, no vamos a llegar siquiera al 100º aniversario de nuestra gloriosa revolución. No, o sea, estamos en el futuro. A mí me gusta repetir eso, ¿no? Por lo menos por mi generación, por mi edad, estamos en el futuro y sería hora de comportarnos un poco en contra de lo que nosotros somos, en contra de la tradición, tratando de buscar generar individuos libres de otra naturaleza. Y cada momento de la vida es como un pequeño evangelio donde dice, coño, sí, yo haría esto, pero deja ver si yo puedo ir contra mi instinto, contra mi tradición, contra lo que se espera que haga. Deja ver si me puedo comportar diferente y apuntar hacia un sentido histórico, ¿no? De decir, yo me siento aquí conectado con el 71 y me siento conectado con el 2071 y esta cinta
no va a formar parte de circuitos comerciales, etcétera, no va a terminar en un Oscar. No. Ese puede ser mi carrera, pero hay un material anterior a ese que no te pertenece, que no es propiedad privada tuya, que no es copyright tuyo, que no lo filmaste ni invertiste un centavo, que sería lo lógico, la lógica, que no invertiste nada para obtenerlo y que te llega precisamente como parte de la cultura tapiñada, ¿no? Lo mismo se tapiña un homosexual, que se tapiña un racista en el poder en Cuba, que se tapiña un supremacista, que se tapiña un criminal. Entonces, esa cultura de la tapiñadera, es hora de levantar un poco la tapa y comportarnos, estoy hablando de mí también, comportarnos con un poco más de transparencia, ¿no? Y decir, no, espérate. Documentales, a mí no, espérate un momentico, no me vengas, no, ni la productora, ni el crowdfunding, ni fondos privados, para nada de eso. Hay un material que va a ser inmediatamente liberado. Y tal vez cuando yo haga mi documental, ya hay 3 documentales que se hicieron primero. Y va a haber suficientes comentarios y todo esto va a estar ocurriendo antes de que se haya hecho el documental de Pavel Giroux. Porque ahora, de alguna manera, este programa también es promoción para Pavel Giroux. Este programa también es ya está pagado por Pavel Giroux, si se quiere, porque estamos hablando de esto por Pavel Giroux. Y yo quería decir, y lo digo con amor y con respeto, ¿no? Porque está de nuestra parte, que Pavel Giroux y el affair Padilla no tienen nada que ver. Pavel Giroux no puede aportar nada al affair Padilla. Como mismo, muchos de nosotros no podemos aportar nada, somos espectadores, ¿no? Simplemente hay un espectador privilegiado que nos ha cogido la ventaja. Pasó primero, la caja de Crayola estaba abierta y se robó el plumón azul. Y bueno, ahora hay un documental y parece que ahora parece que Pavel Giroux tiene algo que decir sobre Padilla. Yo diría con respeto, no. Pavel Giroux no tiene nada que decir como Padilla, excepto un técnico que ha tenido un privilegio que nos fue escamoteado a todos por el castrismo y ahora nos fue escamoteado también por esta cadena postcastrista de Rebeca Chávez. Sabe Dios si Alfredo Guevara se lo dio a uno de sus amantes para que lo viera, pasó por manos del otro, y Quesada se lo dio a Aldana se lo dio a Robertico a Felipito y Felipito lo devolvió. O sea, esa cadenita castrista, esa continuidad. Ahí está la verdadera continuidad del castrismo. Se pasan estos documenticos culturales, un inédito de Reinaldo Arena, que le había escrito, no digas nada, tú no digas nada hasta que yo te voy. Esa cosita. Y yo creo que hay una serie de cosas en dictadura, porque tal vez, ¿sabes qué? A lo mejor no estamos en dictadura nada. A lo mejor estamos en un régimen normal, todo el mundo hizo cine en Cuba, todo el mundo escribió en Cuba, me incluye a mí, tal vez no estamos en ninguna dictadura. Y entonces por eso el material se ha tratado como un material comercial que se protege, contratos legales, festivales de cine. No estamos tan urgidos de la democracia, nada, como lo pintan los medios internacionales. Esa es la actitud un poco de un realizador como Pavel Giroux. Cuando llegue a Chile, si yo fuera de la izquierda chilena, esa es mi actitud. No mataron a Padilla, Padilla salió al exilio, lo abrazan al final ahí en Luniac, el realizador está haciendo una gira por el mundo. No parece que estemos con la pistola en la cabeza. Y a mí me gustaría que los intelectuales se comportaran como si de verdad la pistola estuviera en nuestra cabeza. Y si no existe esa pistola, hay que inventarla. Porque fueron 50 años, coño. 50 años de un material prometido, perdido, mítico, que de alguna forma iba a demostrar que no somos paranoicos, que no somos locos. Pero también me gustaría hablar de lo que oculta el caso Padilla. Fidel Castro, yo soy un gran castrólogo, no astrólogo, castrólogo. Y Fidel Castro, oye, me le costaba trabajo hacer algo para perder, ¿eh? Esto puede haberle salido mal o no, pero él tenía el don del revés en victoria. El caso Padilla ocultó y propició esa ruptura con la izquierda. Yo te diría, hermano, era imprescindible para la Revolución Cubana. Mira mi lectura. Le pesaba. Era importante romper ese peso. Era un fardo insoportable, tú dices. Que se quedaran con la Revolución Cubana nada más los incondicionales, los tracatanes, los lamebotas, y se quedaron. Pero que acabar de salir de toda una serie de gente fuera de Cuba y dentro de Cuba, que se viera claro quién era el enemigo, porque Cuba estaba entrando directamente en el quinquenio negro, en la década negra, el quinquenio gris, estaba entrando directamente en el estalinismo de institucionalizar, esterilizante, de realismo socialista, donde la gente iba presa por un poema pesimista. Y ahí está René Ariza preso, Manuel Bayaga preso, Néstor Díaz de Villegas preso, Reinaldo Arena preso, incontables intelectuales presos de verdad. Y Padilla esperando que lo dejaran salir de Cuba en el año 79-80. O sea, Padilla también invisibilizó
una serie de fenómenos que se convirtieron en un affair cultural, en un yo denuncio, en una política errada de la revolución, un poco intolerante, pero invisibilizó la realidad que era patá por puerta, patá por culo y para la prisión de Ariza, por escribir un poema pesimista. O peor, o sea, podía ser peor porque un muchachito esto que cojan con 19, 18 años en los talleres literarios, que se puede ver como la estalinización de la cultura, pues ese muchachito a lo mejor se colgó de su casa por ser homosexual y haber escrito un poema gay. No habían poemas gay en Cuba en los años 70. O sea, los gays no existían en esa época o no escribían. O sea, Padilla invisibiliza una serie de cosas y le da importancia a otras. Y muy importante, recomiendo a la audiencia leer el libro, ¿no?, de Padilla, ya escrito en el exilio, cansado, pero a la misma vez más reflexivo, más lúcido, de la mala hora, ¿no? Y un poco cómo él reflexiona y cómo todavía está esa relación directa con Fidel, la mala memoria, discúlpame, tengo la mala memoria, ¿no? Cómo todavía él reflexiona y confiesa, ¿no?, que Fidel le dice, vas a salir al exilio y te vas a dar cuenta que estos fueron los mejores años de tu vida. Te vas a dar cuenta que el papel que tú tenías aquí como intelectual, tal vez te pasaste, pero no lo vas a tener nunca en ninguna parte del mundo. Y tenía razón Fidel Castro. Con todas las becas que ganó, aunque Ronald Reagan le haya dado un premio, el intelectual en la utopía, el intelectual en el castrismo, pues se ubica como en un punto fundamental. Claro, como comiendo de la mano del amo, y se convierte en un sargento literario, por un sargento literario que viaja el mundo completo, ¿no? Y allá va Roberto Fernández Retamar y se encuentra hasta con Borges, mandado por Casa de las Américas, y le puede pedir unos poemas, y es el traductor oficial de que trae a Borges a Cuba, vaya, traductor cultural de introducir a Borges en Cuba, aunque Borges le había dado la mano a Pinochet, pero estaba ciego. O sea, el intelectual coge un poder tan asqueroso como el poder del hegemón, ¿no? Y muchos intelectuales no pueden renunciar a eso. No pudo renunciar Carpentier. ¿Qué podemos esperar de otro? O sea, es muy rico saber que la labor intelectual está siendo reconocida por el Estado al máximo nivel. Padilla, como enfant terrible, también era parte de eso. Era un enfant terrible que le hubiera encantado, en mi opinión, que el castrismo hubiera durado 100 años, como en la Unión Soviética, ¿no?, que durara para siempre. No se podía predecir el colapso del comunismo, que siempre hubiera comunismo para él siempre poder ser un poco ese enfant terrible que critica la visión utópica, que critica el discurso colectivista. El personaje de Edmundo Desnoes en Memorias del Subdesarrollo, la novela escrita y la película después, Memorias del Subdesarrollo, ese personaje también es un enfant terrible, es un burgués, un desclasado, mira desde afuera, habla de Hiroshima, ve el miedo nuclear, ve los planes de Fidel como locos, desquiciados, pero él está ahí, ¿no? Él quiere mirar desde adentro todo lo que está pasando. Eso primero que todo es inevitable, es una visión crítica de la Revolución Cubana, pero de alguna manera es una visión que legitima la Revolución Cubana como fenómeno político, a partir del cual tiene una clase intelectual que siempre es más incómoda, que siempre está más inquieta. Y por eso Fidel tiene que hablarles directamente a los intelectuales y reunirse con ellos, nacionales e internacionales. O sea, esa relación directa irrenunciable del intelectual cubano con el poder. Coño, no le dan la mano a Pinochet, pero si Fidel, hay que hacerle un favor sexual a Fidel, se lo hubieran hecho. Sí se lo hubieran hecho. Ahora, no hizo más bien que mal la osadía de Padilla de ponerse a escribir esos poemas, o hizo más mal que bien. Porque lo cierto, no importa ahora, vamos a olvidarnos ahora de lo que a Fidel le convenía. Y yo coincido bastante contigo en eso de que se quitó el pesado fardo de la amistad. A veces la amistad y el amor pesan terriblemente. Sobre todo cuando la mona no quiere cargar al monito. Con el perdón de las monas, que la estoy comparando con Fidel Castro. Pero ¿tú no crees que de todas maneras el hecho que Padilla haya emborronado esas páginas y haya hecho esta cosa es mejor que haya ocurrido a que no haya ocurrido? Sí, yo miro a Padilla con amor, yo miro a Padilla con compasión, yo quiero a Padilla. Entonces ya es difícil, ¿no? Cuando tú quieres una persona, quiero a Padilla alcohólico en Miami, semi olvidado, siempre fue Padilla, pero ya le costaba trabajo incluso dejar de ser Padilla, ¿no?
sin una conexión clara con el exilio, verdaderamente, sin una conexión clara. Su lenguaje era demasiado complejo, demasiado intelectual para mezclarse con determinadas líneas y sectores de pensamiento político en el exilio y fuera del exilio. La debacle familiar, la debacle matrimonial de Padilla, la debacle de su cadáver secuestrado por la familia y que no lo puede ver la persona que él amaba en el momento que muere, la debacle de Padilla pidiendo regresar a Cuba, y sí lo pidió, y sí se lo pidió a varias personas como a Reina María Rodríguez, aunque se ha dado por decir que no, que eso es una infamia para pintarlo como un no. Sí lo pidió y lo honra, lo honra. Esa doblez de rodilla, esa doblez de cerviz, también lo honra. Su debilidad, su vulnerabilidad, quería ver a Cuba. Padilla quería volver a ver a Cuba. Sí, señor. Como tantos exiliados y tantas esposas y esposos que no se atreven a decir en familia. Yo conozco algunos casos. A mí me gustaría, antes de morir, mirar a Cuba. Y coño, el viejito mira para el lado, el viejito amable, el abuelito amable, dice, no comas mierda, para que los comunistas te coman ahí, mientras tú no vas nunca más a Cuba. Y yo digo, coño, ¿no será también el matrimonio, como dicen a veces los radicales de izquierda, no es el matrimonio también una institución burguesa represiva? ¿Por qué el abuelo de 86 años, maravilloso, le va a decir a la abuela 84 esa respuesta? ¿Se conocen esos dos cubanos después de una vida completa en Cuba y fuera de Cuba? O sea, esa visión de que todos nos metemos en una cámara de gas los unos a los otros y le imponemos cosas, Padilla, yo lo veo con compasión en medio de todo eso. Sí quiso volver a Cuba y eso lo honra. La tragedia fue terrible. Sí, no lo demerita. Su amor por Cuba lo honra, no lo demerita. Su debilidad ante el poder lo honra, no lo demerita. Y para responder tu pregunta, su poesía es superior a la poesía de muchos de su generación y lo honra, no lo demerita. Sus articulitos, su bobería provinciana como la de todos en Cuba, su creerse que un artículo en Le Monde o lo que dijo Verde Olivo o las conferencias con Fidel, sí, era el patético provincianismo del que todos fueron parte de alguna manera, y estábamos como que los libres ya se habían ido de Cuba, los libres ya se habían ido de Cuba. En esa misma reunión está Reinaldo Arenas, por ejemplo, ¿no? Aguantando una columna, no sé si ustedes lo han visto, pronto esto se tiene que liberar y si no lo libero yo y ya, y pago el precio. Se ve Reinaldo Arenas, ¿sabes? Cuando ponemos una mano, lo voy a hacer aquí, déjame ver si te puedo hacer, cuando ponemos una mano en una pared y tú estás hablando y yo te estoy hablando en esta conferencia, ¿sí? Y él, pero ahora es una metáfora, da la impresión que Reinaldo Arenas está aguantando la sala Villena para que no se le caiga el techo arriba una vez. ¿Hasta cuándo es la mierda esta? ¿Hasta cuándo tengo que comerme esto yo, no? Y es interesante ese gesto corporal de Reinaldo Arenas. Inmediatamente Reinaldo Arenas no comió miedo. Salió, sigue siendo un homosexual furibundo, se metió en problemas políticos, publicó libros fuera de Cuba sin permiso, terminó en la cárcel y tuvo que exiliarse. O sea, el caso Padilla aterrorizó a los que tenían un corazón aterrorizable en Cuba, pero a muchas otras personas, y se ve ahí en los abrazos, no los aterrorizó, estaban dispuestos a tener un espíritu de resistencia al sistema. Ahora, antes que anochezca y se te caiga la batería, hay dos escuelas de pensamiento respecto al caso Padilla. Por lo menos dos, por lo menos. Una que dice, el tipo se apendejó, cosa que es lo más humano del mundo, cuidado. El tipo se apendejó y dijo lo que le dijeron que dijera, habló hasta por los codos. Hay otra escuela de pensamiento y yo miraba el material que tú viste y decía, coño, ¿será verdad eso? Y hay momentos en que incluso a mí me parece que él ironiza y está diciendo todo lo contrario de lo que sus palabras dicen con la semántica y no con el léxico. Es decir, que Padilla llega, y ahí es donde me sedujo y me erotizó como poeta. Ahí, vaya, si hay algo por lo que yo le puedo perdonar casi cualquier cosa, y si no estoy equivocado, yo soy un pobre negrito emigrado, a mí no me hagas caso. Pero a mí me pareció que Padilla fue uno de los pocos seres humanos que en ese momento durísimo de su vida descuarejingó el idioma y puso el léxico por un lado, pero la semántica por el lado totalmente contrario. Partió el medallón del péndulo y lo hizo ir en ambas direcciones.
¿esto es verdad o es Sí. una masturbación mental mía? Sí, pero primero que todo, este documental tiene que verlo todo el mundo, esto tiene que salir, difundirse más, hay algunos canales que ya lo tienen, está en el paquete, en La Habana, ya está circulando en el paquete. Y ahora Jorge Ferrer acaba de liberar algunos de los rushes originales, de las filmaciones originales en su canal Jorge Ferrer en YouTube. Se pueden ver ahí con menor calidad porque no tiene un trabajo de postproducción, pero se puede ver. Hay que verlo, ustedes tienen que verlo, las personas que están mirando este espacio maravilloso, para poder tener un criterio. Yo coincido contigo. El discurso de Padilla es demasiado, en su simplonería, es demasiado complejo para que sea un guión de la seguridad del Estado. Él está retorciendo, dándole una vuelta de tuerca. Yo te podría decir que además de ironizar, de que eso muestra un absurdo ahí natural, piñeriano, de Ionesco, un absurdo que emerge inmediatamente en su palabra. Tal vez estaba nervioso porque sabía la operación que estaba teniendo lugar, que estaba haciendo él. También advierte a las personas, no la advertencia de denunciarlos, el poeta que es obligado a denunciar a otros. Cuando él se refiere a su esposa en aquel momento, por ejemplo, Belkis Kusamale, que después fue su esposa durante otros años de exilio, él le dice, Belkis, tú no me negarías, ¿verdad? Tú no dirías nada y me negarías, como que le está dejando saber, no digas nada, no me contradigas ahora, no hagas nada, déjame salir de esto yo solito. Él viene de seguridad del Estado, él no viene del hogar. Esto no es un discurso pactado en familia, esto es un discurso entre la ficción del Estado totalitario fascista y la ficción de un individuo tratando de sobrevivir. Entonces, en esa advertencia de él que parece que ha denunciado a su mujer, realmente la está advirtiendo. Yo viví una cosa muy parecida, salvando las diferencias literarias y de represión, cuando en una estación policial me estaban amenazando a mí de que yo estaba bajo investigación y que tenía que ir a Villamarista porque había un proceso de contrabando y de drogas y que me habían mencionado mi nombre, y me lo dicen a mí. Cuando entra mi novia a la estación policial, esto es marzo del año 2012, lo primero que yo le digo, porque no sabía qué tiempo iba a estar ella presente, le digo, Silvia, quiero advertirte que sí, que hay una investigación finalmente por el tema de las drogas y por el tema del contrabando, y quiero que sepas que sí, que de eso se trata. O sea, una persona que no supiera lo que está pasando, es como que estoy confesándole algo, como que estoy tal vez amenazándola, pero yo quería que Silvia, por si acaso le iban a dejar salir a la calle, ya supiera ella que había un tema de drogas y de contrabando y que había una gran operación falsa, burlesca contra mí para dejarme preso. Eventualmente todo era mentira, me habían amenazado con esa investigación y era mentira, pero yo tuve que hacer un mecanismo idéntico al de Padilla. Tan pronto entra la persona querida, la persona amada, tú no le puedes decir, Silvia. No. Sí, Silvia, esto, qué bueno, sí, porque finalmente este es el caso de la droga y del contrabando, ¿viste? Estoy ya bajo investigación, finalmente estoy bajo la investigación. Rápido, para que ella sepa inmediatamente, por la conexión de corazones y de mentes, que ella sepa inmediatamente que se trata de una operación contra mí seria. Después resultó ser una bufa. Padilla llega y, bueno, invitamos a la audiencia a ver eso y le advierte, cuando le habla a Belkis, tú no vas a hablar aquí nada, tú no debes contradecir nada, no me contradecirías si yo te dijera todas las... Y como que le está diciendo, no te metas en esto, sígueme y sigue la cadencia esta de revolución que va a ser mejor para todos. Podría haberse sacado un zapato, podría haber dado un zapatazo, podría haber cogido un micrófono y tirarlo, le hubieran puesto sustancias en venas y le hubieran freído la cabeza. Ahora, si Padilla estuvo o no golpeado, vejado, como hay testimonio de él mismo en seguridad del Estado, bueno, queda en su conciencia, en este caso en su memoria ya, ¿no? Si Padilla estuvo sentado en un aire acondicionado, entrenado por alguien, y esto formó parte de otro modelo, que no queda bien parado él ahí, tampoco lo vamos a saber. Su función sí es clara. Demostró que ya Cuba venía directo en una cultura estalinista, que no iba a haber más espacio para el disenso revolucionario. Sí, Que ni no se siquiera podía hacer, dentro de los marcos de la sí, revolución. no se podía ser revolucionario en Cuba ya. Quisieras resumirlo así. A partir de ese momento, Padilla nos anuncia que en Cuba no se puede ser revolucionario, porque él lo era. Él era revolucionario, punto y aparte. Y es el revolucionario el que se tiene que acusar de contrarrevolucionario. Ni un solo contrarrevolucionario cubano se acusó jamás de revolucionario. Pero son los revolucionarios los que se tienen que acusar de contrarrevolucionario. Eso revela que estábamos en dictadura. Una dictadura
filantrópica, lo que usted quiera decir. Estábamos en dictadura y Padilla lo revela. Si fue un plan de la seguridad del Estado, bueno, la seguridad del Estado quería revelarle al mundo que estábamos en dictadura para que nos respetaran. Si no fue un plan, si salió mal, bueno, pues salió mal. Hubo que arreglarlo después. No sé. Pero, por ejemplo, muchos intelectuales se humillaron muchísimo. Cortázar terminó de rodillas, tan grandotote que era, tenía una enfermedad gigantista, terminó de rodillas. Invito a la audiencia a leer el poema Policrítica. Vamos a darle un minuto para que tomen un lápiz. Policrítica. Policrítica a la hora de los chacales. Googleen eso. Policrítica a la hora de los chacales y veremos a Julio Cortázar hablando de mi caimancito dormido, que los chacales, óyeme, Julio Cortázar, el autor de Rayuela, mucho peor que Padilla, escribir Policrítica a la hora de los chacales en serio, para pedirle perdón a la Revolución Cubana por haberse equivocado y haber firmado una cartica crítica a Fidel Castro. Compañeros y compañeras, a Fidel Castro no se le critica, se acabó. Estoy hablando a toda la audiencia. Usted es un intelectual, no, usted es un intelectual, usted tiene que saber en Islandia que usted no critica a Fidel Castro. Usted es un intelectual, usted tiene que saber en Australia que a Fidel Castro no se le critica, punto y aparte. Y déjame terminarte con una anécdota de esto. Yo estuve en Islandia un año. Un poeta, uno de los más enfants terribles de Islandia, provocador, contestatario, antisistema, me dice, ven a un performance mío que voy a leer como si fuera poesía, discursos de dictadores del siglo XX, y quiero que vengas, porque voy a incluir a Cuba. Qué lindo, qué bueno. Fui allí a un discurso, un performance, donde él iba a incluir discursos de dictadores de todos los continentes y estaba Cuba incluida. Qué bueno, ¿no? Tú puedes creer que ese muchacho encontró lo que ningún cubano tiene, ni ha encontrado jamás. Incluyó un discurso de Fulgencio Batista. Año 2015. Y un poeta de Islandia incluye el discurso del mulato lindo, que si dio 5 discursos y si los discursos no sirvieron para nada fue mucho. Y que si estuvo en el poder dictatorialmente 5 años fue mucho, aunque era un dictador criminal. Eso está fuera de duda, asesinó. O sea, ¿qué importancia política tiene Fulgencio Batista? Después de 60 años de Fidel Castro, no podías haber hecho un chiste, al menos con Fidel Castro. Y leer las palabras de los intelectuales un pedazo como si fuera un poema. No, espérate, yo soy un poeta islandés, yo no me voy a meter con Fidel Castro. Y estamos hablando del año 2015-2016. Ya se estaba muriendo Fidel Castro. En Islandia, Reykjavik. Sí, señor. Entonces te das cuenta que en ese sentido, bueno, Padilla tiene que haber tenido sensaciones muy contradictorias porque el caso Padilla no solamente invisibiliza la represión real, hermano, la represión real de personas que estaban siendo llevadas a la cárcel inmediatamente sin tener que hacer ningún mea culpa, ni ningún mea nada, ni ningún caso internacional. A la cárcel, algunos murieron allí, otros se enfermaron de los nervios, y lo digo con dolor, como René Ariza, además que honorable enfermedad de los nervios. Tener los nervios destrozados por el castrismo es mucho más honorable que ser el verdugo que te destroza los nervios. Es mucho más humano. Demuestra que ese tipo tenía una fibra humana. El verdugo no tiene fibra humana. El que se vuelve loco, al que lo enajenan, al que lo vuelven paranoico, el que se termina suicidando, yo creo que hay más esperanza en ese suicida, en ese loco, que en el verdugo racionalista que termina a lo mejor, y disculpa que termine con esto, pero que termina a lo mejor en Hollywood, produciendo filmes después de haber sacado de Cuba el documental que revela la represión, viaje al final de la revolución y cosas así, ¿no? El caso Padilla. Entonces, hay algo de vulnerabilidad y de humanidad que me falta en todo este affair que estamos viviendo ahora. En este caso Pavel Giroux que estamos viviendo ahora. ¿Tú has hablado con Pablo y le has dicho tus opiniones? ¿Se las han mandado en algún momento o algo? No, o sea, yo, sabes, lo que se publica público es público, entonces yo he publicado 2 o 3 cositas, a veces más provocadoras, pero el artículo más serio, tal vez, creo que te lo compartí, es el que se llama Padilla desaparecido, donde trato de no ponerle el foco, o como decimos los cubanos, no ponerle el dedo directamente a Pavel Giroux, porque de alguna manera no es el mejor gesto personalizar como si él hubiera hecho algo malo. Como bien tú dijiste, tal vez todos los cubanos lo hubieran hecho. Yo lo que estoy proponiendo a todos los cubanos, lo que me estoy proponiendo a todos los cubanos es, tratemos de romper esa lógica, ¿no? Usted, Jorge Ferrer, usted tiene este material, usted tiene que subirlo inmediatamente. Usted es Pavel Giroux, usted tiene este material, usted tiene que subirlo inmediatamente. Si no, ¿para qué diablos queríamos la internet?
tanto lío con la democracia y con la informatización que iba a democratizar el país. ¿Para qué queremos el Internet? Si no es para que se acabe. Al final sonamos marxistas, ¿no? La propiedad no era un robo. La propiedad no era un robo según los marxistas. Coño, ahora viene la propiedad del Estado, es un robo, publícala, sal de eso, sácate de ahí, quítate eso de arriba, muchacho. Y después tú serás un documentalista más de todos, algunos con más dinero, otros más amateur. Yo mismo hubiera editado, hubiera hecho algo, hubiera hecho una parodia. Todos hubiéramos hecho cosas con los ruches originales. Tal vez yo hubiera llorado viéndolos, los ruches originales. No, ahora de alguna manera tenemos que comer de la mano del artista. Tenemos que comer de la mano del intelectual, que además hizo cine en serio y que además en algunos comentarios en la internet después del filme, mi consejo ahora para Pavel Giroux, que además con amor, es: Pavel, suelta el teléfono, suelta las redes, no te conviene en este momento. No hables más. Ahora déjanos hablar a nosotros, el público, la audiencia, los snobs. No hables más. Ya tú hablaste bien con tu documental, no tienes ni que defenderte, porque ha comenzado a decir cosas como que hay mucha gente que tiene esta copia, hermanito. Pídesela al ICAI, pídesela al G2, no me la pidas a mí, hay mucha gente que la tiene. No está bien. Sabemos que tú la tienes y tú inmediatamente como cubano libre eres el que tienes que hacerlo. Como mismo Martín mandaba a la gente para la manigua, ¿no? Hey, ¿por qué viene el cabo este aquí a hablar si yo tengo aquí mi esposa y mi familia? Me va a dejar sin recursos aquí en Tampa. Yo soy un negro tabaquero y él nunca hizo nada por mí. Martín nunca hizo nada por mí. ¿Por qué viene este tipo a hablarnos de la patria, de un ideal de civismo? Bueno, porque ese es el ideal de una nación democrática que tenía Martín en la cabeza, que emocionaba a esos trabajadores, que eran muchos de ellos analfabetos, y que aprendieron a leer para poder leer el periódico Patria. Qué cosa más conmovedora, aprender a leer porque ese hombre los había fascinado, ¿no? Ahora, en ese mundo cívico, la actitud de retener un material original del Estado cubano no cabe. En un mundo capitalista, aquí en Nueva York, donde yo estoy, en las universidades, en la academia, en el mundo del copyright, pues lo que ha hecho Pavel Giroux es lo que había que hacer perfectamente. Yo lo que estoy proponiendo casi que es como un anticomercialismo. No es el momento de ganar dinero ni de ganar premios con materiales de esta índole. Cuando aparezca Fidel Castro mandando a matar a Oswaldo Payá, o cuando aparezca la llamada telefónica que hubo entre Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, donde Raúl Castro le obligó al cardenal Jaime Ortega a llamar por teléfono a todos los presos de la Primavera Negra para ofrecerles exilio, cuando aparezca esa llamada telefónica, no, espérate, esto no debiera saberse ahora, tal vez yo pueda hacer un documental cuando cuando Raúl se muera. No. Materiales del Estado cubano para Wikileaks tienen que salir inmediatamente y caiga quien caiga, proteja su identidad, proteja a su familia, el material tiene que subir de manera anónima y que el G2 cubano diga que es apócrifo. Tiene que subir el material de manera anónima inmediatamente. Ya, de todas formas, esto es una discusión tardía. Pavel Giroux Pavel Giroux vio el Rush original hace por lo menos 2 años. Yo diría, Pavel Giroux vio este material hace 18 meses, que fue exactamente el tiempo en que se hicieron las negociaciones secretas entre Obama y Raúl Castro. 18 meses de silencio. Nuestra nación, nuestro pueblo vive siempre 18 meses en el pasado. Nos enteramos de todo 18 meses después que pasa. Así que bueno, parece ser que es nuestro destino este 18-mesismo. No sé si me hago entender, ¿no? De todo nos enteramos cuando ya se han arreglado los poderes, las productoras, las conexiones, los viajes, los pasaportes, los festivales. Siempre nos enteramos, coño, 18 meses demasiado tarde de todo. Yo esperaba que no, que era la hora de que nos íbamos a enterar 18 segundos cuando después de 60 años, el caso, 50 años, el caso Padilla llegara a la luz. Pero te repito, estaba convencido de que había sido diluido en ácido y que había sido destruido porque es un material irrelevante. No ayuda a nadie en la revolución, no ayuda a nadie en el gobierno, es aburrido y sería muy interesante saber si Fidel Castro lo vio. Mi apuesta es que Fidel no veía cosas de maricones. No, mariconerías no. Y lo digo con toda la propiedad, así hablaba él. Y así hablaba Ernesto Guevara. Cosas de maricones. Sí, así cosas hablaba. de maricones no, Andrés, no, eso a mí no. Y lo dice en el documentalito, ¿no? En ese lo que pone, dice, yo no he visto PM, me gustaría tener tiempo para verlo, pero hay un debate de maricones, básicamente, ¿no? O sea, esa machorrería fascistoide, ¿no? ¿Y qué cosa es Luniac? ¿Quién tenía pistolas en Luniac? ¿Quién tenía cojones en Luniac? No me jodas. ¿Lezama Lima tenía cojones? No para Fidel Castro. Entonces, es toda esa inversión de valores del gangsterismo hecho Estado, de la mafia hecho Estado,
tomará un tiempito. Tomará un tiempito. Cada una de esas personas yo creo que hizo su resistencia, Lezama hizo su resistencia, Piñera hizo su resistencia, los cómplices hicieron su resistencia. Algunos morirán en el cinismo, algunos morirán en la rabia, o murieron ya en la rabia y en la humillación total, pero cada cual hizo lo que pudo, Andrés, en un estado, en Alemania 1934, 33, no era otra cosa. Alemania 1933, 34 sin judíos, no había que joder a los judíos. Entonces... Y no es que quiera cerrar, pero tengo miedo que se te acabe la batería. A mí lo que me gusta de este diálogo, y yo en la próxima semana o la otra voy a traer a una de las hijas de Padilla, y voy a tratar de traer también a Giró. Es decir, yo quiero que todo el mundo dé su opinión como debe ser. Y yo quiero pensar, no estoy seguro, fíjate, porque yo ya me he puesto tan escéptico, pero yo quiero pensar que viendo estos intercambios, Padilla, donde quiera que esté, finalmente concluirá que para algo sirvió. Y dice, bueno, si esta gente está, olvidémonos que sea de mí. Hay un grupo de cubanoamericanos, como tú los quieras llamar, que están debatiendo a camisa quitada sobre un objeto o un fenómeno. Coño, cuánto me hubiera gustado vivirlo. Sí, Yo sí. espero que él tenga esa sensación, aunque algunas cosas que se digan no le guste. Esa es la democracia. Pero Sí. nadie está denigrando ni a Padilla, porque además, te repito, yo estuve 6 o 7 horas en una suite de La Habana Libre con aire acondicionado. No me tocaron un cabello, cuando eso yo tenía un natural enorme. Aunque tú no lo creas, yo también tuve cabellos. No me tocaron uno, me dieron a beber agua y me meé y me cagué, Orlando Luis, del miedo. Así que si a Padilla lo tuvieron días, oye, para juzgar lo que un hombre siente en la soledad de su cautiverio, sabiendo bien que pueden acabar contigo y te tiran en una cuneta y no pasa nada, hay que haberlo sufrido. Entonces, está muy lejano de ninguno de nosotros juzgar si Padilla por fin lo dijo por esto, si sintió miedo. Es que si sintió miedo se parece más a mí, es más antropológico, es más ser humano. Es lógico que piense en su esposa. Yo no sé si ya tenía alguno de sus hijos, en sus angelitos. Es lo que le viene a uno a la mente cuando está en esos momentos tan duros. Entonces, lejos de ser un reclamo de pedigrí ni de echarle a nadie, aquí lo que se está analizando el tema por todas sus aristas, el pantalón mirado por dentro y por fuera, como seguramente a Padilla le hubiera gustado que se hiciera. Adelante. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, tiene que ser un mensaje de amor por el otro, tiene que serlo. Recordándole, y te repito, todo el mundo tiene que tratar de ver esto, pero recordando pequeñas escenas, hay un momento en que Eberto Padilla acusa, al que verdaderamente acusa es de miembro de la seguridad del Estado, a Norberto. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo le dice? Chivatón. En su cara. Norbertón, mira la pronunciación, Norbertón Chivatón. ¿Cómo se lo dice? Le dice, porque tú sabes bien que me has comentado, Norberto, que tú también has colaborado, por supuesto, con estos compañeros. Tú sabes que tú has colaborado muy de cerca, ¿verdad? Y Norberto está así, con las patillas de guagüero y de matón de barrio. Pero ¿cómo vas a decir que yo soy de la seguridad? Come mierda. Eso no se dice. Y se lo dice. Tú sabes que tú colaboras y no sé qué con la seguridad y a pesar de los problemas, como que Norberto no debería tener problemas porque es de la seguridad del Estado. Le dijo chivatón. Pero en el momento en que su narrativa era que decirle que alguien era de la seguridad del Estado era un elogio. Sí, hay otro momento delicioso, en mi opinión, no queremos imponerle una lectura, una hermenéutica aquí a Padilla, cuando él dice que los compañeros de la seguridad del Estado no eran cayucos. No. Estaban bien educados. A mí eso me pareció una gran jodedera, la verdad. Maravilloso. ¿De dónde sacan estas personas, estos jóvenes que están bien educados, que saben, que tienen una lógica? Que, bueno, ahí ya ni la CIA, ni el FBI, ni el Mossad, ni el M13, ninguna inteligencia. Sí, hay ingenieros, hay no sé qué, pero el tipo que te lleva preso es un cayuco con instrucción, con unas reglas. El tipo que te lleva preso no puede saber nada
no puede, por ley, no puede saber nada de las especificidades técnicas del campo literario. De lo contrario, el campo literario completo es una mierda y la UNIAC es una mierda. Y Padilla de alguna manera está diciendo, la UNIAC es una mierda. Los que saben de poesía, incluso los que les sugieren, ahí no se ve en el documental, pero en el transcrito que yo vi, los que les sugieren que coja otros temas como la primavera, son los compañeros de la seguridad del Estado. Eso es maravilloso. Esa es la pica eléctrica que le pusieron en los órganos genitales a las personas en Chile. Es esa pica eléctrica, decirle primavera. Y usted ve, bueno, Pavel termina con ese plano donde Padilla ya destruido, ¿no? O por lo menos en esa representación de él, dice, qué increíble. Hasta la primavera ha escrito un poema, ¿no? Ahí es para llorar, ¿no? Como que lo sintió, no lo sintió, pero qué primavera de qué, chico. Los poemas no se escriben a la primavera. Puede que no se escriba. ¿Qué sabe la seguridad del Estado de primavera? Si en Cuba no hay ni primavera. O sea, ahí todo eso emerge. Y este hombre, cualquiera que haya sido el diálogo que haya tenido, con o sin primavera, está diciendo la seguridad del Estado a partir de ahora es la que determina los temas de la literatura cubana. Eso lo dice Padilla con esa ironía, con esa sumisión, ¿no? Y bueno, pues después hay otros diálogos que ocurren, hay interrupciones, está Portuondo ahí como que no sabe agarrar esos toros. Se ven algunas personas como David Bussi, bueno, Pablo Armando Fernández, Lacayísimo, César López, hecho tierra a partir de ese momento. Bueno, emerge el actor y el público y los que iban a llevar ese mensaje. Recordemos, por favor, para darle contexto, que el Congreso de Educación y Cultura está inmediatamente teniendo lugar y que Antón Arrufat, que no tiene nada que ver con esto, que no lo acusaron, ¿no? Pero que su libro, Los 7 contra Teo, había tenido problemas políticos. Antón Arrufat termina en una biblioteca pública 10 años, ¿no? En Marianao. Recordemos que el jovencito, flaquito, chinito, revolucionario, miliciano, Eduardo Eras León, termina 10 años en la antillana de acero del Cotorro por escribir libros revolucionarios, estrictamente revolucionarios, como La guerra tuvo 6 nombres y como Los pasos en la hierba de Eduardo Eras León. Son libros de guerra donde la revolución gana, pero el héroe en un momento tiene como una duda, un miedo, una inclinación literaria y ya eso era suficiente para que el libro fuera estigmatizado y el autor también. O sea, esa década se inaugura ahí y recordemos que personas arruinaron sus vidas. Eduardo resucitó, Antón resucitó, Delfín Prats resucitó. ¿Dónde estaba Delfín Prats ese día? El Premio Nacional de Literatura cubano Delfín Prats, holguinero, con su libro Lenguaje de Mudos. ¿Dónde estaba ese día? A lo mejor estaba en un calabozo. A lo mejor le estaban metiendo una buena patada por el trasero ese día. A Padilla no, ¿verdad? Entonces como que es un contexto bien complicado y se demostró, por desgracia hay que decirlo así, con respeto para todos, que nuestra clase intelectual ya estaba completamente, ya no había lunes de revolución, ya no había ilusión de apertura a todos los sectores progresistas del mundo. Ya Allen Ginsberg había ido a Cuba, había tratado de fornicar libremente con su identidad bisexual, había tratado de fumar marihuana libremente con su identidad de abrir el mundo y le habían dado una patada también por el culo, lo habían deportado de Cuba a un poeta de la izquierda intransigente y radical de Estados Unidos. Lo habían votado de Cuba por ser de izquierda, no por ser capitalista. Oscar Lewis, el antropólogo norteamericano, había estado investigando sobre la pobreza en Cuba, el tema del nuevo hombre, y lo habían votado por saboteador y agente de la CIA en el año 70. O sea, ahí estaba ocurriendo el horror plenamente, y este caso de alguna forma lo resume de una manera intelectual, ¿no? Los poetas no nos podemos poner a jugar a concursitos, ni a discursos en fan terrible, pero aquí, mal que bien, no ha pasado nada. Hay abrazos, eso me sorprendió. Hay abrazos al final de la jornada, saludan a Padilla, bueno, compadre, ya lo hiciste, todo está bien, no ha pasado nada. Padilla después pierde el trabajo, lo mandan a trabajar para el campo, por allá por Cienfuegos. Recomiendo, hermanos, si pueden leer una crónica de Néstor Díaz de Villegas, publicada hoy en Yuca Byte, el sitio Yuca Byte. Néstor Díaz de Villegas está colaborando ahí, él hace todo un análisis cultural muy irónico y muy paródico, pero donde pone a Padilla como una gran figura contracultural que hizo, como que le viró la tortilla. Dice, si Fidel Castro hubiera tenido
lo que tuvo en el año 89, que era ver a Ochoa en tiempo real, durante el mea culpa, pues Fidel Castro mismo hubiera abierto la puerta, eso, maricón, ¿qué estás haciendo? Y lo hubiera estrangulado. O sea, aquí no hay hombre, manden a callar al come mierda este. Sí, O sea, porque como le boicoteó. sí, Padilla, a mi eso no juicio, era. le boicoteó Sí, la cosa. esto no era para 2 horas, es importante decirlo. El caso Padilla no era para 2 horas ni para 4 horas en Luniac, eso era media hora, decir lo que pasó y vete, y tal vez, ¿sabes qué? Tal vez lo hubieran metido preso, muy típico del castrismo. Si Padilla va allí y hace una cosita sencilla y reconoce lo que él era, que era un criminal y que no había nada que decir, tal vez inmediatamente allá mismo afuera de la UNIAC lo hubieran metido preso 5 años. Sí. Pero como no pasó eso, como el criminal se representó como un supercriminal, y para usar la metáfora de Virgilio Piñera, el siervo no dijo que era siervo, dijo que era siervo servil. Eso es una cita de Virgilio Piñera. Quiero que me llames siervo servil. No quiero ser más tu siervo, quiero ser el siervo servil. Entonces, esa locura de Piñera en el teatro de los siervos, que el siervo quiera que el poder lo llame siervo servil, el poder solamente quiere que tú seas su siervo. No, quiero que el mundo sepa que soy un siervo que sirve. Y con ese juego, Padilla tal vez se salvó la vida. Tal vez se ganó el exilio porque era demasiado, después de ese mea culpa, meterlo preso. Era demasiado tal vez. No sé. Mira cuántas teorías hemos manejado, ¿no? No, es que, mira, evidentemente algo se le fue de las manos a la dictadura ahí. Padilla fue mucho Padilla, y nunca lo sabremos porque para eso habría que preguntarle, e incluso preguntándole a lo mejor te decía lo que tú sabías que querías oír. Pero yo tengo la impresión de que el intelectual se fornicó a los barbudos, pero big time, se los comió. Estoy seguro que cuando Alfredo Guevara vio eso, dijo, ¿qué hemos hecho? Porque no era tonto Alfredo, ¿eh? Debió haber dicho, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo permitimos que este hombre nos robara la ofensiva de esta manera? Nunca lo sabremos, Orlando Luis. Nunca. En el año 2000 tanto, con Antonio José Ponte, el escritor, intelectual, ensayista cubano, uno de los editores de Diario de Cuba, Antonio José Ponte, exiliado ya, todavía Abel Prieto y los directivos del UNIAC usaban ese lenguaje de tener cuidado. Cintio Vitier, en diálogo con Abel Prieto, esto le llega directamente a Antonio José Ponte, ¿no? Dice, tenemos que tener cuidado con Ponte, hay que reventarlo y hay que sacarlo de Cuba, pero tenemos que tener cuidado porque él no puede salir como otro Padilla. Fíjate tú el cinismo de Estado, ¿eh? Haya sido un error o haya sido lo que sea, pero el gobierno no quería crear otro Padilla, aunque tuvieran que matarte, pero no como Padilla. No se te va a dar el micrófono más. Es un error, se lo estoy diciendo ahora aquí al compañero presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es un error darle el micrófono a los siervos, porque alguno de esos siervos, César López, que ya falleció, Miguel Barné, pero alguno de esos siervos, a veces intempestivos, se puede convertir en un siervo servil. Y yo sé que no se puede, al menos no se entiende bien lo que estoy diciendo. Leamos la obra Los Siervos de Virgilio Piñera, donde una obra del año 55, sin castrismo en Cuba, y después Virgilio Piñera nunca se atrevió a publicar Los Siervos en Cuba mientras estuvo vivo, porque la obra demostraba claramente que el esclavo, y también lo dice en uno de los poemas de Alberto Padilla, a veces el esclavo, el sumiso, el abyecto, cuando hace de esa abyección un gesto, deja muy mal parado al abyector, al victimario, ¿no? Y yo creo que algo de eso pasó en esa noche, que me da mucho privilegio haber estado vivo y ser contemporáneo de todos los cubanos vivos, y pudimos ver lo que Fidel Castro no quería que viéramos. Es una pequeña victoria para el espíritu humano, para el pensamiento humano, y propongo, amén de fajarnos y tirarnos un poco de piedra, que también tengamos un momento de gratitud, un momento de agradecimiento a la vida, en ese sentido un momento de agradecimiento a Pavel Giroux. Lo vamos a reclamar 1000 cosas, pero él pudiera también haber tomado ese documental. Vamos a poner esta situación hipotética, yo soy Pavel Giroux, tomo el documental, lo veo y lo devuelvo a las autoridades pertinentes, como tenía que haber hecho, según le tocaba por regulación. Ese documental hay que devolverlo, salió de Cubanacán, salió de una escuela de cine, hay que devolverlo y dejar claro que hay una filtración y ayudar al Estado cubano a que esto no pase más. Esa es la actitud que tenía que haber hecho Pavel Giroux según el castrismo. No lo hizo.
trató de hacerse el cineasta, trató de hacerse la carrera, pues muy bien por esa parte, porque nos ha permitido que empiece la filtración, que empiece la diarrea a correr fílmica y que el castrismo una vez más tenga que ponerse a la defensiva. Ahora, nunca olvidar, amigos, que con el totalitarismo cantar victoria puede ser un gesto equivocado. Como mismo estamos diciendo esto, yo puedo poner plan B. Puede que en la alta directiva de nuestra revolución alguien haya decidido que es el momento de hacer catarsis, que era el momento de salir de este hueso podrido en la garganta de la revolución para poder movernos hacia el futuro con mayor continuidad, con mayor, a lo mejor hay un cambio de presidente, a lo mejor hay esto, y movernos hacia el futuro y que ya los debates de Padilla no jodan más como siguen jodiendo. Ya esto se hizo catarsis, se vio, el hombre estaba ahí, el hombre habló, el hombre, alguien puede decir que es un delator, y las lecturas se empiezan a complejizar y no se entiende bien, ser siervo servil, y ya pasó, ya se vio Padilla, en 5 años se va a hablar infinitamente menos, y esto es un caso que ya no tiene la importancia intelectual que tuvo en el siglo XX. El castrismo está listo para moverse al futuro, hay que revelar ciertas cositas. Una de las cositas de las que había que salir es del caso Padilla, y el castrismo ahora salió de eso, mediante una autofiltración, y esto no lo sabe Pavel Giroux, le llegó a sus manos, él cree que le llegó por manos amigas, y a lo mejor le llegó por manos enemigas de la libertad. Eso también tenemos que tenerlo presente. No cantemos victoria jamás mientras haya totalitarismo en Cuba, porque el Ministerio del Interior, y con esto cierro, como en el Ministerio de la Verdad de George Orwell, el Ministerio del Interior es un ministerio que crea verdades, que crea realidades a través de la mentira, de la manipulación. Ellos crean realidades, crean disidencias, crean protestas, crean fracasos que los puedan usar para algo que no sabemos. O sea, tenemos que tener cuidado porque un Ministerio del Interior como el totalitario que tenemos en Cuba crea realidades y no es tan fácil ganarle, así como robarle la pelota y nos la llevamos. No es tan fácil. Muchas veces hay departamentos que se encargan de que en este momento los cubanos, y así termino yo mi columna de Hipermedia, estamos todos ahora en la sala UNIAC, en vez de 100 cubanos somos 100.000 cubanos, y todos estamos un poco haciendo la última catarsis que nos corresponde, como varias generaciones, para movernos, pasar la página, y la página de los próximos 5 años de revolución, nos entretenemos un poco, no hablamos más de Díaz-Canel, no hablamos más de presos políticos por un tiempo, porque Padilla está de nuevo en los titulares. Y entonces tenemos que no olvidarnos de que en este momento más importante que Padilla, infinitamente más importante que Padilla, es un adolescente de 18 años preso en Cuba, que no sabe escribir bien y que nunca va a leer a Padilla y que no sabe lo que es el caso Padilla. Ese muchachito salió a las calles el 11 de julio sin saber por qué, o sabiéndolo, y es más importante en este momento que Berto Padilla, porque está vivo, porque está en Cuba, porque su familia está arrasada y porque representa la esperanza de un pueblo que quiere liberarse y a la misma vez la decepción de un pueblo que al tratar de liberarse no pudo, y el castrismo explota esas olas de esperanza y desesperanza. Así que importante debatir, importante la concordia, y a la misma vez en un momento determinado decir Padilla no importa. También yo creo que tenemos que tener esa multiplicidad de enfoques, que no quede claro que en este programa vamos a determinar la verdad. No, para nada. ¿Con qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Orlando Luis, la batería se portó bien. Antes que se caiga, te quiero dar un abrazo fuerte a tu mamá. Gracias. Gracias. Creo que diste una perspectiva interesante. Como te dije, yo le rogué a María Padilla, una de los vástagos de Padilla, lógicamente, que estuviera aquí pronto para que ella dé su ángulo. Voy a invitar también al director, si me honra con su presencia, para que dé su ángulo, pero cada vez estoy más convencido de que Padilla está más contento con este tipo de cosas que lo triste que se pueda poner por cualquier tipo de consideración en su contra. Porque además no hay consideraciones en contra de Padilla, simplemente calibración de la realidad de los avatares y las coyunturas. Y el hombre no es más que uno de los tantos fenómenos en medio de una época tumultuosa. Y le tocó a Padilla. Yo quiero pensar que esto le dé más paz a su alma, un alma torturada, una persona que pudo haber sido mucho más feliz de lo que fue, y que quizás, a veces yo pienso que a lo mejor él sabía que iba a levantar roncha. A lo mejor no se imaginaba que la roncha iba a ser tan grande,
pero quizás él asumió el riesgo cuando escribió Fuera de Juego. Nunca lo sabremos. Un abrazo. Coincido. Así que luz para Eberto Padilla, luz para su alma, compasión y concordia para Pavel Giroud. Tenemos todo el derecho de darle con un latigazo, pero el castrismo, y con esto me callo la boca ya, el totalitarismo no entra en el espacio de la ternura humana. Si los cubanos podemos ser capaces de tener esa ternura y esa concordia, y cierro con la frase de Martí, bien conocida, ¿no? que es el amor quien ve. No es la razón, no es el conocimiento, no es ni siquiera la memoria histórica ni el dato científico. Científico es el marxismo, eso sí es una ciencia, pero no es el dato científico lo que nos permite esa concordia entre cubanos, es el amor quien ve. Y parece que está hablando un pastor de una iglesia, pero no, está hablando José Martí, está hablando de política, y está diciendo que es el amor el que permite ver y el que permite tener ese gesto de de compasión, de ponernos en los pies del otro y entender las vulnerabilidades del otro. El castrismo no entendía de vulnerabilidades y los cubanos libres tenemos que entender de eso. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo, cuídate. Gracias. Bueno, tuvimos a